Durante una investigación que estaba realizando con unos compañeros, Johnny resultó ser el portador de una extraña perturbación que por momentos alteró el funcionamiento de una máquina llamada resonador de espectros. Al eliminar esta perturbación, pudo comprobar que la historia de una chica llamada Ariné, a través de la cual ambos se habían conocido, había dejado de existir en la realidad, lo que significaba que solo se habían conocido en la experiencia subjetiva de él. Consciente de que no podía hacer nada para cambiar ese hecho, pues era prioritario que la investigación siguiera adelante, se resignó y decidió volver al lugar donde estaba su equipo trabajando. Pero al volver al lugar donde estaban sus dos compañeros, se sorprendió por una escena inesperada que le abordó de inmediato. Sin él saberlo, resultó que, mientras estaba eliminando la perturbación de los ojos ámbar, sus dos compañeros habían estado persiguiendo a un hombre desconocido por todas las instalaciones. Esa persecución había alterado la tranquilidad de un ser de la especie Dinox que se hallaba cautivo en ese lugar, el cual había dado un salto a las alturas para tratar de escapar del recinto. Y precisamente cuando Johnny proyectó su cuerpo allí para volver con sus compañeros, vio que el Dinox, al no haber podido escapar porque estaba encerrado allí dentro, en ese preciso momento estaba descendiendo desde los cielos y se dejó caer, para su sorpresa, a pocos metros de su posición. Se quedó atónito y sin poder reaccionar. A continuación, como si fuese un acto premeditado por parte del Dinox, este desplegó rápidamente unas fibras que le envolvieron y le introdujeron en un estado de conciencia latente a través del cual Johnny quedó anulado e inmovilizado. Por un momento se sintió en verdadero peligro, pero, al contrario de lo que le había parecido al principio, a los pocos instantes le invadió la sensación de que el Dinox no estaba tratando de agredirle. Más bien al contrario. Parecía que el gesto estaba siendo un intento de comunicarse con él y de enviarle un mensaje. Visualizó dicho mensaje casi de inmediato. Este le vino a la mente como una imagen clara que tenía una característica muy especial, pues lejos de estar formado por palabras o conceptos, consistía en una larga sucesión de habitaciones interconectadas por pasillos que parecía no tener fin. ¿Una sucesión de habitaciones? ¿Qué significado tiene?, se preguntaría Johnny en adelante en más de una ocasión. El mensaje no parecía otra cosa más que un camino o una dirección a tomar a lo largo de un viaje. Pero, por desgracia, mientras el Dinox estaba tratando de comunicarse con él, no llegó a comprender su significado y no tuvo posibilidad de reaccionar. Como consecuencia de todo lo anterior, Johnny quedó desconectado de la tecnología y su proyección se desvaneció del lugar al que acababa de llegar. Sus compañeros abandonaron también el lugar dando por zanjada la investigación, y la única conclusión que pudieron obtener fue que el resonador de espectros que habían encontrado en el hábitat del Dinox estaba allí precisamente para mantener estable y con vida a ese ser de naturaleza tan peculiar. Todavía quedaba por conocer qué había causado el sabotaje a la construcción de la ciudad espacial, hecho el cual había dado origen a toda esta investigación. Por desgracia, la respuesta no se antojaba clara y directa, y al no haber podido relacionar todo lo anterior entre sí, tuvieron que seguir trabajando por separado. Johnny empleó los siguientes días para trabajar concentrado en sus investigaciones, algunas de las cuales las desarrollaba por iniciativa propia y otras las cuales las realizaba por encomendación del gobierno de la Sociedad del Futuro.
Le encantaba trabajar inmerso en un escenario virtual donde podía encontrar la inspiración que necesitaba gracias a la soledad del entorno y al paisaje tan impactante y seductor. Ese espacio era su lugar particular de cobijo y tranquilidad que de alguna manera enriquecía sus pensamientos de ideas que solían estimularle y que le permitían avanzar poco a poco para alcanzar sus objetivos. Una de las investigaciones que más le gustaba abordar era el tratar de desvelar los secretos que escondía el misterioso cénit de las realidades. Pero era algo a lo que no podía dedicar todo el tiempo que deseaba, pues había una investigación más importante en la que una gran parte de la sociedad estaba inmersa. Todos estaban tratando de conseguir una manera de sortear la alteración que años atrás la supernova cuántica había provocado en el espacio-tiempo de su vecindad. Poder superar esa alteración permitiría alcanzar la ciudad espacial de Quina y ver si quedaba algún superviviente en ella. Y él no era ninguna excepción, pues también trabajaba regularmente con gran interés para tratar de conseguir una solución al problema. Pero no todo fue estudiar e investigar. Durante esos días en los que había estado trabajando, Johnny sintió la perturbadora necesidad de ir a hablar con Aline, la chica de ojos ámbar, para comprobar si ella le recordaba o si, en efecto, y como decían las ecuaciones, la historia de su encuentro se había borrado de la realidad y ella no albergaba el mismo recuerdo que tenía él de su interesante conversación días atrás. ¿Por qué había tenido que suceder ese acontecimiento de esa manera? ¿Por qué se habían tenido que reorganizar los hechos consolidados de la realidad para impedir que ambos hubieran llegado a conocerse? Conocía la respuesta a esas preguntas. La contraprestación que pagaba la humanidad para conseguir romper la barrera de la velocidad de la luz era que la causalidad se rompía y la vivencia de cada individuo se trataba en realidad de una experiencia subjetiva y no necesariamente real. Pero se resistía a admitir que eso fuera un principio que a él le correspondiera aceptar. No obstante, pudo hacer sus pequeñas comprobaciones y convencerse de que, para Aline, el hecho de haberse conocido a ambos y haber charlado durante un largo rato días atrás fue una experiencia que no había llegado a producirse jamás. No podía hacer otra cosa más que reconocer que esa propiedad de la ciencia que otras veces le había parecido tan curiosa se acababa de convertir ahora para él en una experiencia netamente ingrata. Durante varios días estuvo tratando de seguir el rastro de Aline, dudando de si hablar con ella y presentarse, y en definitiva, tratando de comprender cómo se esperaba que debía comportarse una persona del pasado en una sociedad del futuro. Se sentía incapaz de entender sus sentimientos y sus impulsos hacia ella, pero a su vez, también se sentía incapaz de hacer propios los cánones conductuales básicos de la civilización que le había devuelto la vida. Cierto día, y mientras Johnny seguía con sus investigaciones, de pronto se encontró con una nueva sorpresa en su vida. Esta sorpresa sucedió en un lugar muy especial de la realidad del futuro que se llamaba Irmaón, el cual no era un lugar cualquiera para los humanos. Al contrario, este extraño y peculiar espacio de realidad consistía precisamente en uno de los mayores descubrimientos que jamás había hecho la humanidad, con un potencial que se consideraba equiparable a los descubrimientos más básicos de la historia, como podían ser el de la rueda o el fuego. Pero, ¿en qué consistía Irmaón? Dicho fenómeno podía entenderse como una realidad complementaria a la realidad humana. De hecho, a Irmaón también se la conocía como la realidad complementaria, pues ampliaba las propiedades de la realidad humana y las mejoraba mucho. Podía entenderse como una realidad invisible que no se había detectado hasta que la tecnología fue lo suficientemente avanzada para hacerlo. La combinación de Irmaón con el universo humano presentaba resultados alucinantes. Y por eso mismo la sociedad de la época no solo era capaz de viajar a mayor velocidad que la luz, sino que podía comunicarse instantáneamente en toda la galaxia.
Con la materia de Irmaón, la sociedad ganaba la capacidad de introducirse en el interior de estrellas o volar por el espacio interplanetario sin necesidad de emplear máquinas grandes o componentes adicionales que resultaran complejos o aparatosos. El único inconveniente que presentaba Irmaón era que se trataba de un lugar muy simple, un universo rico en fenómenos, pero muy elemental a nivel de principios físicos. Esto proporcionaba una ventana a un universo infinito en el que la vida no se había conseguido desarrollar, pero donde la humanidad podía acceder para manipularlo y modificarlo a su antojo. En ese universo había una región que había sido convertida y en la que los humanos habían realizado todo tipo de construcciones habitables. Ese magnífico lugar era conocido como la gigaciudad de Irmaón. La gigaciudad era gigantesca, inmensa, de proporciones inconcebibles, con un tamaño en volumen que superaba la órbita del planeta Júpiter, por lo que podía albergar en cualquier momento a una cantidad incontable de personas. Hasta la fecha había sido un lugar de ocio e investigación, de fiesta, experimentos y encuentros, y todo apuntaba a que lo seguiría siendo por mucho tiempo. Por tanto, aparte de ser un universo entero por descubrir, Irmaón, y más concretamente la gigaciudad, era también un lugar donde vivir, aprender, trabajar y mejorar. Más allá de las fronteras de esa gigaciudad, se encontraba el Irmaón Virgen, ese que todavía no había sido manipulado artificialmente por las personas, y que no consistía en otra cosa más que en un terreno sin alterar. La geofísica de ese lugar le confería un aspecto espumoso que se hallaba disperso en un espacio vacío, sencillo e infinito. Como habíamos dicho antes, Johnny había experimentado una nueva sorpresa, y esta había ocurrido precisamente en ese espacio virgen de Irmaón, más allá de la frontera habitada de la gigaciudad. Johnny había considerado conveniente mostrar esa sorpresa a un profesional en mineralogía, por lo que se puso en contacto con un especialista muy concreto y ambos se desplazaron hacia el lugar designado. Como siempre sucedía, a Johnny le acompañaba también su buen amigo Fred, que además de ser la primera persona que le atendió tras su resurrección, fue la persona en la que por mucho tiempo pudo apoyarse emocionalmente para conocer y comprender muchas cosas que habían cambiado en el futuro. Para llegar al lugar al que Johnny quería llevar al especialista en mineralogía, los tres subieron a un medio de transporte y se dirigieron a la frontera exterior de la gigaciudad, donde se apearon en el Irmaón Virgen y comenzaron una excursión de varias horas. Cuando llegaron al lugar designado y Johnny le mostró el propósito de su viaje, el especialista en mineralogía quedó increíblemente sorprendido por el hallazgo. No acababa de creerse lo que estaba sucediendo. «¡Minerales en Irmaón!», exclamó el minerólogo, refiriéndose a la realidad complementaria en la que se hallaban. Y no es un mineral cualquiera, observó Johnny, provocando en él una sorpresa todavía mayor. «¡Es magnadalio!», dijo totalmente asombrado. El mineral al que se referían, llamado magnadalio, se conocía también con el nombre de analema de la realidad. Era un mineral que se formaba en el interior de los agujeros negros y no era de esperar que también pudiera formarse en el dominio físico de Irmaón. La noticia parecía insignificante para cualquiera, pero era increíblemente importante para el especialista en mineralogía que los había acompañado, pues él había sido prácticamente el único que siempre había defendido la posibilidad de que en ese universo complementario se pudiese formar también este mineral de propiedades tan interesantes como las que tenía. El minerólogo agradeció mucho a Johnny que hubiese decidido compartir con él ese descubrimiento, y se ofreció a ayudarle cuando él lo necesitara en aquello que estuviera a su alcance. En ese momento, Johnny pensó que su trabajo en este sentido se había limitado a ayudar a un científico a consolidar un descubrimiento, pero más adelante se daría cuenta de que este hecho iba a tener consecuencias importantes.
Paralelamente a lo que estaba viviendo Johnny en Irmaón con el minerólogo, Ariné había vivido también una experiencia que había resultado bastante perturbadora tanto para ella y su equipo de trabajo como para la población completa de una ciudad espacial que se conocía con el nombre de Ivalion. Esa experiencia tuvo que ver con un maletín que portaba un compañero suyo de laboratorio. Un maletín cuyo contenido era precisamente el mismo tipo de mineral que Johnny acababa de encontrar en Irmaón, ese que era conocido con el nombre de magnadalio. En el momento de suceder los hechos, su compañero estaba llevando el mineral al laboratorio cuando, de pronto y para sorpresa de todos los ciudadanos, se declaró un estado de alarma en toda la ciudad. Atendiendo al protocolo establecido por el estado de alarma, todo el mundo tuvo que salir corriendo hacia los caminos espaciales para huir. Dicho protocolo establecía que, frente a esta situación, todos los ciudadanos debían reunirse en un punto de encuentro concreto de la ciudad, indicado en todo momento por flechas virtuales y otras señalizaciones distribuidas por todas partes. El compañero de Ariné se vio obligado a hacer lo mismo, teniendo que desplazarse hasta ese lugar de encuentro con el maletín pegado al pecho para no perder el valioso mineral. Pero las cosas no fueron bien durante el camino. El compañero de Ariné y otros compañeros que iban con él fueron atacados por un grupo de personas camufladas que querían hacerse con el maletín, las cuales lanzaron un parásito tecnológico contra el portador con la finalidad de robárselo. El ataque se realizó a lo largo de muchos de los caminos espaciales que unían las distintas estructuras de la ciudad, perturbando, pero sin llegar a afectar, al resto de los ciudadanos navegantes. Durante el ataque, hubo un momento en que el compañero de Ariné perdió el maletín y este quedó durante unos minutos en manos del parásito que manejaban los captores, el cual, por desgracia, consiguió interceptarle a lo largo de una de las vías por las que estaba tratando de escapar. Como efecto colateral de ese ataque, el compañero de Ariné sufrió una desconexión tecnológica y al momento se vio encerrado por 4 paredes que formaban un pasillo donde poco a poco fue frenando hasta que finalmente se detuvo. Se quedó confundido porque poco antes estaba volando alrededor del planeta y ahora había aparecido en medio de un pasillo que tenía oscuridad en ambas direcciones, tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Dónde estaba ese pasillo infinito si momentos antes no lo había visto? Ese lugar recibía el nombre de área de corrección, y no era más que un espacio físico intermedio en el que las características de la tecnología se reiniciaban para que, pocos minutos después del incidente, el ciudadano pudiera retomar el viaje circunplanetario por donde lo había dejado. Pero para sorpresa del compañero de Ariné, alguien le esperaba en algún lugar de la oscuridad infinita de ese pasillo. Escuchó una voz y vio aparecer una forma espectral entre la oscuridad. Pronto descubrió que esta persona, o lo que fuera, no era ninguno de los captores que habían ido a robar el maletín. Al contrario, este se limitó a hablar con él para trasladarle un mensaje claro y contundente. Entrega el maletín al descubridor de la supernova cuántica de Quina. Fueron las palabras que le dijo. En un principio, el chico no entendió nada, pero la situación le dejó tan sobrecogido que accedió a realizar lo que esta extraña criatura, presuntamente no humana, le había pedido. Finalmente, una vez terminó el estado de alarma en la ciudad y los atacantes se hubieron marchado, el maletín llegó sano y salvo a su destino. En realidad, nadie sospechaba que los pocos minutos que había estado en manos de los captores les había servido a estos para conseguir la información que necesitaban. Poco después del anterior incidente, el compañero de Ariné recordó lo que la extraña criatura le había pedido que hiciera, y decidió buscar al descubridor de la supernova cuántica de Quina para ir a explicarle lo que había sucedido y cómo podía obtener el maletín. Tras investigar, advirtió que se trataba de un chico llamado Samen y consiguió una cita con él. Samen era el chico que tiempo atrás había descubierto que la estrella Quina presentaba inestabilidades que, posteriormente, desembocaron en la dramática supernova cuántica.
A lo largo de los años que habían pasado desde aquel momento, Samen detectó que algo extraño había quedado de aquella experiencia, como si una anomalía se hubiese quedado aferrada a su vida y estuviese provocando frecuentes alteraciones en sus vivencias subjetivas. Ciertamente, había estado pasando una época muy mala desde que se descubrió el problema de la supernova de la estrella Quina. Sus experiencias subjetivas se habían convertido en historias tan aberrantes que se dio cuenta de que incluso su familia y seres queridos estaban en serio peligro, por lo que llevaba tiempo habiendo decidido desconectarse casi por completo de la tecnología y tratando de calmar así la agresividad del fenómeno tan inquietante que le había envuelto y atrapado. No obstante, cuando recibió el mensaje del compañero de Arine, accedió, no sin recelo, a encontrarse con él. Este le contó a qué se dedicaba, así como la experiencia que había tenido cuando habían intentado robarle el maletín. También contó a Samen que el maletín llevaba en su interior un material llamado magnadalio, pero este sospechó que ese mineral no era lo único que se alojaba en su interior. Por el contrario, la conversación que estaba teniendo con el chico le llevó a deducir que con ese magnadalio los científicos podían estar tratando de construir un aparato tecnológico de características muy preocupantes. Por tanto, Samen hizo un rápido y eficaz ejercicio de análisis y se dio cuenta de que, teniendo el privilegio de conocer esa información que el chico había compartido con él mismo podía evitar que ese aparato tecnológico fuese construido o, lo que era mucho peor, fuera usado para cualquier fin. Dado su reciente trastorno a nivel de la objetividad de sus experiencias, sentía que no se hallaba en plenas facultades para abordar una misión similar. Pero, no obstante, convino consigo mismo que tenía que hacer lo posible para frustrar esos planes. Con esa idea presente, Samen se dirigió a otra ciudad espacial de la galaxia con unos conocidos suyos que le ayudaron a confeccionar un plan para conseguir robar y hacerse dueño del maletín y su contenido. Dicha ciudad espacial se había construido en un enclave especial de la galaxia y cumplía una función importante, ya que permitía el paso de todas las naves espaciales a través del disco de polvo galáctico, el cual era muy perjudicial para la tecnología que posibilitaba los viajes interestelares. Para lograr esta nada desdeñable hazaña, sus características convertían a la ciudad en un espacio único y exclusivo, cuya misión era la de estimular el espacio-tiempo mediante un esplendoroso mar de cristales que se alojaba en su vértice exterior y que formaba un campo de fuerzas increíblemente exótico. Por tanto, y sirviéndose de la experiencia y ocupación de sus conocidos, Samen ideó un plan que le permitiría frustrar o, al menos complicar, la fabricación del aparato tecnológico que tanto temía. Pero sintió cierto desasosiego cuando, una vez revisado el plan, tanto él como sus conocidos dedujeron que todas las dificultades asociadas le otorgaban un grado de incertidumbre y peligrosidad importantes.